psicoterapia y las constelaciones familiares permiten la participación de los jueces alejados de juicios personales que, sin dejar de lado el orden jurídico, abren vías de encuentro y participación que conducen a la solución y a la paz entre las partes enfrentadas. Nuestros siguientes panelistas abordarán esta temática. Se trata de Sami Storr, quien nos acompaña para desarrollar el tema. Él es juez de Derecho del Estado de Bahía, autor del libro El origen del derecho sistémico. El doctor Sami Storr es formador acreditado en la Escuela Nacional de Formación y Perfeccionamiento de Magistrados del Brasil, investigador asociado de la Universidad Federal de Mato Grosso. También nos acompaña la doctora Nayara Cardona, fundadora y presidenta de la Asociación de Abogacía Sistémica de España, abogada sistémica española, fundadora y presidenta de la Asociación de Abogacía Sistémica de España, máster en Psicología Sistémica y ganadora este año de los Premios Nacionales de Ley 2021 en España. Como moderadora nos acompaña la doctora Marcela Arbeláez Ríos, abogada consultora sistémica en prevención y solución de conflictos. Marcela Arbeláez Ríos es consultora sistémica, como lo decía, en solución de conflictos, coach y consteladora familiar y organizacional. También es cofundadora y vicepresidenta de la Fundación Contamos Contigo Colombia. Fue magistrada de la Corte Constitucional y actualmente ejerce el derecho desde la óptica que veremos a continuación. Buenos días, doctores Storr, Cardona y Arbeláez. Doctora Marcela, tiene la palabra. ¿Se quita el tapabocas? Buenos días a todos, y desde ayer hemos venido escuchando unas frases en este gran evento y nos resuenan con: el corazón de la justicia abre espacios para la escucha. También se comentó ayer: los seres humanos atesoramos en nuestro interior lo que necesitamos para reinventarnos. Hay un deterioro de la emocionalidad. Tenemos seres humanos profundamente heridos, desesperanzados y con rabia. Se dijo de encontrar espacios donde el conflicto realmente se pueda expresar y pueda ser constructivo al mirarse. Y se requiere mentalidad muy amplia para moverse de su propio lugar, para desplazarse a otras perspectivas. Con este pequeño y a la vez necesario preámbulo, entro a preguntarle al doctor Sami Storr qué es y cómo llegó al derecho sistémico. Buenos días a todos. Quiero agradecer, decir que es un gran honor poder hablar para ustedes a convite del presidente de la Corte Suprema, doctor Luis Antonio Hernández, y compartir un poco de este camino que yo empecé en Brasil y movido por una angustia que yo tenía como abogado, que yo fui abogado por 6 años, y después como juez, que es la ineficiencia del trabajo cuando la decisión no soluciona, cuando las partes continúan en la pelea, continúan con sus dramas y los dramas se multiplican. ¿Y para qué sirve el trabajo del abogado, el trabajo de los jueces, si hay tantos recursos, si hay tantos descumplimientos, ejecuciones, reincidencias criminales, cuestiones familiares que se multiplican en las propias familias? Y en 2004 yo tuve contacto con la dinámica de las constelaciones familiares, un abordaje que era inicialmente terapéutica, pero ahora es utilizada en las empresas, en el derecho, en la salud, en la educación. Es una abordaje fenomenológica, filosófica, creada por Bert Hellinger, un alemán que escribió más de 100 libros y un filósofo genial. Y él descubrió que
hay órdenes que rigen los relacionamientos, que rigen las actitudes humanas, que explican por qué que las dinámicas violentas, destructivas, se repiten de generación en generación, cómo actúan los vínculos dentro de una familia, que constituye un sistema. Entonces, una abordaje sistémica, porque el movimiento, la acción de uno influye en las acciones de los demás, mismo que los demás no sepan lo que pasó en el pasado con sus antepasados. Y cuando tuve ese contacto con la constelación, me encanté porque yo estaba frustrado como abogado, no quería abogar en el área de familia, ni el área criminal. Yo miré mis padres se separando y yo sentía cómo era doloroso para un niño cuando un abogado dice a una madre o a un padre, tú tienes que pelear con él, con ella, tú tienes que ganar la acción y quedar con los hijos. Y yo sentía esto en mi alma. Y cuando yo tuve este contacto con el trabajo de Bert Hellinger, yo conocí una nueva forma de mirar, una nueva mirada que es más comprensiva, una mirada sistémica. Se puede mirar y comprender lo que pasa en los vínculos sistémicos de cada uno, y cada uno puede comprender al otro y preservar la integridad del corazón de los hijos, para que los hijos no queden involucrados con el destino, con el pasado de la familia. Y yo empecé a estudiar, y cuando ingresé en el tribunal en 2006, yo empecé a practicar, a hacer algunos ejercicios aplicando la filosofía de Bert Hellinger. Y el resultado fue maravilloso. Y conseguía facilitar la conciliación en casos tidos como imposibles, casos antiguos de 10 años, 15 años, peleas familiares, casos de adolescentes en conflicto con la ley, casos de adopciones criminales. Entonces, fui gradualmente aplicando los conocimientos de las constelaciones familiares y percibiendo que las órdenes sistémicas que fueron descubiertas por Bert Hellinger, y después doctora Nayara se va a hablar más detalles de cómo actúan estas órdenes, pero son leyes naturales, leyes que rigen sin que las personas tienen conciencia, pero las leyes se aplican siempre. Y cuando se actúa, nosotros actuamos de acuerdo con las leyes, encontramos paz, encontramos una orden. Cuando actuamos en desacuerdo con las leyes, entonces hay desorden. Entonces la actividad del juez no funciona. Es ahí que el juez muchas veces actúa de acuerdo con la ley, con la interpretación que hace de la ley, con sus valores, pero no está mirando lo que está pasando ocultamente por detrás de los comportamientos de las personas. ¿Qué vínculos que están actuando? Vínculos de amor, mismo que sea un amor doentio, un amor ciego. Las personas hacen por amor cuando practican un acto de violencia, cuando repiten un destino trágico de tu familia, un destino difícil. Así, por ejemplo, una pareja que tiene una dificultad, que vive peleando, donde hay violencia, opresión, puede ser que el hombre esté repitiendo el mismo comportamiento de su padre, que él tanto sufrió con el comportamiento de su padre y intentó rechazar este comportamiento, pero queda haciendo lo mismo. O por otro lado, la mujer que vive sufriendo en un relacionamiento doentio,
y con violencia y no quiere estar ahí, pero no consigue salir. Y ella tiene una madre que también sufría lo mismo. Y ella juzgaba a su madre y decía, tú eres flaca, tú no debías permitir esto. Y la hija hace lo mismo. Así también ocurre en otras dinámicas como violencia sexual, en que la mayoría de los casos de personas que practican violencia sexual fueron víctimas de la violencia sexual en el pasado. Entonces son dinámicas que se repiten. Esto es muy común. Esto explica por qué que la postura del juez puede hacer una diferencia si la decisión va a perpetuar la misma dinámica o si se puede libertar, hacer algo para facilitar la libertación de las personas de esta dinámica. La dinámica del pasado no se va a cambiar, es la misma, pero dependiendo de la manera con que se mira y con que se considera, se puede encontrar fuerza, empoderamiento a partir de las dificultades del pasado para que se pueda se sentir digno de hacer un futuro mejor. No se hace un futuro mejor negando lo que pasó o rechazando, diciendo el pasado está errado. Mi padre es errado, mi madre es errada, está todo errado. Una persona que dice así se siente errada y se determina a errar de nuevo. Entonces, el cambio de la mirada de los abogados, de los jueces, puede hacer con que las personas miren de una forma más clara, consideren como mismo las dolores, las dificultades, consideren con una fuerza para que puedan no hacerlo de nuevo. Entonces, trátase de desarrollar una mirada sistémica y mirar a cada uno como un resultado de todo lo que veo antes. Entonces, ahora yo siento que yo soy el resultado de mis padres, de mis abuelos y de la historia de mi familia y de las dolores y de las victorias y de las muertes. Entonces, estoy acá hoy y miro a ustedes y miro también que uno no es solamente una persona, pero es representante de todo un sistema familiar, una historia con dolores, con victorias, un padre, madre, abuelos, hermanos, asesinatos, muertos, hay de todo en toda familia, en algún lugar, y así nos conectamos. Entonces, esa mirada me ha facilitado, con la práctica de las constelaciones, se facilita que las personas puedan mirar por qué están pasando lo que están pasando. ¿Por qué la pelea? ¿Por qué no consigue se livrar de la pelea? ¿Por qué no consigue se libertar de la violencia? Entonces ella mira que está haciendo lo mismo que sus antepasados fizeram y que esto no resolve nada. Y cuando se mira que es un vínculo de amor, que un hijo mira, mismo que no le guste sus padres, pero él mira que estos son sus padres, esta es su historia, es una historia digna. Entonces, el hijo se siente digno y con las dolores del pasado se puede sentir fuerte para hacer algo nuevo y para comprender que el otro vive también su historia. Entonces, dos pueden mirarse uno al otro y cada uno reconocer que el otro no era quien yo pensaba que fuese. Él era quien él es. Él es el hijo de sus padres, de sus abuelos, con sus dolores, con su historia. Entonces yo lo comprendo. Y hay ejercicios prácticos de constelaciones que podemos demostrar algo aquí para que ustedes miren también, pueden sentir cómo funciona la resonancia de una historia de una familia en otras historias, en otras familias, porque las dinámicas son muy semejantes. Nosotros somos muy semejantes. Entonces, miramos que todo hace un sentido. Uno no puede ser diferente de lo que es, teniendo la historia que tiene.
Ahora, si él puede mirar a su historia y decir sí a su historia y dar un lugar en su corazón a todo lo que fue, como fue, lo que es, como es, entonces uno gana fuerza, uno se siente digno y no precisa repetir la historia. Se puede tener un nuevo relacionamiento con más equilibrio. Se puede salir de dinámicas de violencia, se puede salir de dinámicas de vicios, de adicción. Entonces, es un trabajo que comenzó a se expandir en Brasil. Yo empecé a hacer colectivamente. Las personas no necesitan se expor, se pueden hacerlo sin decir sin contar la historia. Es un trabajo fenomenológico de sentir. Y así hacemos algo como juzgar sin juzgar. Miramos lo que es y con base en lo que es, tomamos una decisión o facilitamos que cada uno mire y la conciliación se da cierto en más de 90% de los casos. Es mucho más fácil decidir y más fácil no decidir también. Y las personas quedan más felices, más libres, no reinciden en la misma dinámica. Entonces, ahora paso a palabra para a doutora Nayara para explicar un poco más de cómo funcionan estas órdenes del amor. Pero me gustaría intervenir un momento y es para precisar un poco, según lo que tú nos dices, este aporte sistémico o el derecho sistémico al ejercicio tradicional del derecho, lo que nos va a complementar o nos va a sumar es poder tener más elementos para poder resolver los conflictos, desde la raíz, desde donde surge la verdadera causa del conflicto. Hoy en día, y no solamente aquí en Colombia, sino a nivel mundial, y ha sido siempre, nos han enseñado a fallar desde la norma, desde la prueba y desde los hechos. Y precisamente esta mirada sistémica que nos explica el doctor Sami es cómo poder extraer eso no dicho o eso no visible, que muchas veces es lo que realmente está moviendo el conflicto. Porque ya llegar a instancia judicial o prejudicial es la consecuencia de algo que no ha sido visto. Con esto y también trayendo a colación otras frases que se expresaron ayer, y se dijo, hay que encontrar maneras donde el conflicto se exprese y a partir de allí lleguemos a soluciones reales desde la raíz que lo ocasionó. Y ahora la charla anterior nos dijo, encontrar ese equilibrio tiene que ver con nuestra condición de seres humanos y ciudadanos. ¿Cómo se podría lograr eso, doctora Nayara? Buenos días a todos. Gracias por ofrecer este espacio. Es una buena pregunta, ¿cómo se podría lograr? No tenemos una varita mágica, pero sí tenemos una manera diferente de mirar al conflicto que puede aportar la paz y la serenidad y la reconciliación que no aportan muchas veces las sentencias. Todos los presentes en la sala son jueces, magistrados, profesionales de la justicia. En mi caso soy abogada y creo que todos vemos cómo cuando se obtiene una sentencia no se termina el problema. Tienen una sentencia y recurren y recurren y recurren y muchas veces se eternizan los casos, lo cual provoca mucha angustia tanto en las partes litigantes como en los mismos profesionales, porque para un profesional tampoco es de agrado invertir horas y horas en un trabajo que no tiene un fruto satisfactorio. Entonces, esta manera diferente ofrece otro enfoque para poder ofrecer una solución que sí que aporte eso que se supone que buscamos en la justicia como ciudadanos. Cuando un ciudadano acude a la justicia, lo que quiere es obtener un sentimiento de justicia que muchas veces no obtiene, y no porque los jueces o magistrados no hagan bien su trabajo, sino porque hay una parte muy subjetiva de cómo viven las partes el conflicto y resulta difícil acatar la decisión de la justicia muchas veces. Entonces, estas leyes sistémicas
a las que se refería Sami fueron desarrolladas por un filósofo alemán llamado Bert Hellinger y se basaba en tres pilares, que eran la inclusión, jerarquía y equilibrio. ¿Qué quieren decir estos tres pilares y cómo los podemos trabajar nosotros como profesionales o como ciudadanos? Porque esto es más bien una filosofía de vida que la podemos llevar a nuestro campo de la justicia, pero no es el único. También se está aplicando en el campo de la medicina, de la educación, de la familia, de las relaciones humanas en general. Y la justicia no es un campo exento de las relaciones humanas. Finalmente, todo el mundo que tiene un conflicto es porque se relaciona. La única manera de no tener conflicto es no relacionarse. El primer orden o la primera ley sistémica, que es la inclusión, dice que todo el mundo tiene derecho a pertenecer. ¿Y esto qué quiere decir? Sami ha explicado las dinámicas cuando repetimos patrones familiares, cómo puede ser que si yo de pequeña viví violencia en mi casa, mi madre fue una mujer maltratada y yo criticaba a mi madre porque no debería estar consintiendo eso, yo me hago adulta, me voy a vivir con una pareja, termino siendo una mujer maltratada y no sé salir de ese círculo. Esto cuando excluimos, si yo, por ejemplo, excluía a mi madre o la juzgaba pensando, ella no sirve, no vale, es débil, está permitiendo una situación que no debería permitir, esa exclusión me está destinando a repetir el patrón de manera inconsciente. Dicen los entendidos de la psicología que tenemos un 95% de parte inconsciente y solo un 5% de parte consciente. Y sin embargo nos creemos que dominamos nuestra vida y que dominamos nuestros actos con ese pequeño 5%. Pero tenemos un 95% que es el que no sabemos, el que está oculto, el que muchas veces nos muestra la constelación familiar, que es el que nos lleva a repetir estas dinámicas. Entonces, si todo el mundo tiene derecho a pertenecer, ¿cuál sería la postura a adoptar aplicando este principio? Hayamos hecho lo que hayamos hecho, si todos formamos parte de un sistema, pertenecemos todos por igual. Por mucho que mi padre maltratara a mi madre, por ejemplo, si excluimos al padre, no le estamos dando valor a nuestra propia vida. Porque yo, igual que todos los presentes, somos hijos de papá y mamá. Hayan hecho lo que hayan hecho papá y mamá, porque sin ese papá y esa mamá nosotros no tendríamos la vida. Por lo tanto, si estamos excluyendo a papá o a mamá, nos estamos excluyendo a nosotros mismos y es difícil muchas veces caminar hacia un objetivo si no nos estamos aceptando o asintiendo al destino tal y como fue, con independencia de los hechos que haya cometido una persona, porque hay alguna dinámica oculta que ha llevado a esa persona a cometer esos hechos. Por lo tanto, es muy importante esa inclusión para poder romper esas sagas familiares que se van transmitiendo de generación en generación y no sabemos cómo parar, no sabemos cómo salir de ahí. La segunda ley sería la jerarquía. La jerarquía o el orden viene a decir que los que están antes tienen preferencia sobre los que vienen después. ¿Quiere esto decir que los que están antes son mejores? No, en absoluto. Simplemente que cada uno debe ocupar su lugar. Para que fluyan las relaciones debe haber un orden. Eso quiere decir que los padres estaban antes de los hijos. ¿Qué pasa si yo como hijo juzgo a mis padres? Mi mamá no debería de tolerar esta actitud de mi padre o mi padre es malo porque actúa de esta manera. Yo no tengo ni idea, porque soy más pequeña, de las circunstancias que han tenido que pasar mis padres para llegar hasta a esa situación o esa manera de actuar. Por lo tanto, yo soy la pequeña, mis padres son los grandes y los abuelos más todavía. Y respetando ese orden y manteniéndose cada uno en su lugar sin tratar de superiorizarse
sobre generaciones anteriores o sobre otras personas que estuvieron antes que nosotros, porque muchas veces las personas tendemos a juzgar, no solo los jueces. Antes, en la charla de antes, han dicho que todos los ciudadanos juzgamos. Y es cierto, nos han educado para juzgar y para criticar. Y esto es causa de muchos desequilibrios. Por lo tanto, es importante mantener el orden y cada uno desde su lugar. Y la tercera ley sistémica sería el equilibrio entre el dar y el tomar. Quiere decir que todas las relaciones deben estar equilibradas entre lo que se da y lo que se toma. Porque si una parte da mucho y la otra recibe mucho, difícilmente pueda funcionar esa relación. La única relación que nunca se equilibra es la que hay entre padres e hijos, porque obviamente la vida nos la dan los padres y es algo tan grande que no lo podemos devolver nunca. Por mucho que hagamos nuestro por nuestros padres o que los cuidemos después cuando sean mayores, nada de lo que hagamos va a ser tan grande como la propia vida que nos dan los padres y luego ya nosotros decidimos lo que hacemos con ella. En el resto de relaciones sí que debe haber un equilibrio, sea bien en las relaciones de pareja, por ejemplo. No quiere decir que todo el mundo tenga que dar lo mismo, porque cada uno da lo que tiene, pero sí que tiene que haber un equilibrio. O las relaciones en el mundo de la empresa también, si hay en la sala gente que se dedica al mundo de la empresa, a lo laboral. Un trabajador desempeña unas funciones a cambio de un salario y un jefe debe remunerar ese trabajo que realiza un trabajador. ¿Qué pasa si un trabajador se esfuerza mucho, trabaja mucho y no obtiene un salario acorde al esfuerzo destinado? Seguramente el trabajador se irá de la empresa. O al revés, ¿qué pasa si un trabajador obtiene una gran remuneración pero no cumple con sus obligaciones y con sus funciones? Es posible que le despidan porque no puede fluir la relación si no hay un equilibrio entre lo que se da y lo que se toma. Por lo tanto, estas serían las leyes sistémicas que desarrolló el filósofo Bert, que el juez Sami llevó al mundo de la justicia. Y es muy importante la postura, en mi caso, como abogada, pero en todos los profesionales de la justicia, cuando integramos esto, porque esto no es una herramienta que decidamos aplicar hoy sí o con este caso sí, con este otro no. Es una cosa que se integra, es una filosofía de vida que la llevamos a todos los campos, en casa, en el trabajo, con los vecinos, con los amigos. Automáticamente, si a mí me llega un cliente al despacho, ¿cómo sería la aplicación de esa inclusión como abogada? Normalmente, cuando un cliente llega al despacho, llega quejándose sobre lo mal que le han hecho, ¿no? Me hicieron esto, me hicieron lo otro, quiero justicia. Incluso hay algunos clientes, a lo mejor aquí no pasa, en España sí, que dicen, aunque me cueste todo el dinero en abogados, pero quiero arruinar al otro. Esto. Me imagino que se ríen porque aquí no pasa. Sistémicamente estamos conectados. Automáticamente, como abogada, la pieza fundamental es incluir a la otra parte. Porque si yo me dejo atrapar por ese dolor del cliente, difícilmente le voy a poder ayudar. Entonces, lo primero es poner mi postura, ver a la otra parte, que aunque no ha venido a verme al despacho, pero internamente se le incluye en el corazón porque también es una persona con su sistema, con su historia y eso sería la visión sistémica del profesional de la justicia que nos ayudaría a trabajar desde esta forma tan diferente y que puede cambiar tanto el resultado, porque no es lo mismo si yo como profesional me dejo implicar en esa dinámica del cliente de rabia y de querer arruinar al otro, que si veo al otro como un humano, igual que yo, y con el mismo derecho a pertenecer. Gracias. Es importante, ahora que lo mencionas, les voy a recomendar una película de Netflix que se llama Divorcio. Y ahí perfectamente van a poder ver cómo es la posición del abogado, qué es lo que racionalmente
y jurídicamente quieren las partes. Y al final de la película, que no se las voy a contar, vamos a ver qué es lo que realmente mueve el proceso. ¿Qué es eso que no se ha dicho durante todo el proceso? ¿Y qué es todo lo que se genera alrededor de los abogados y alrededor de las partes para lograr esa finalidad que realmente no se quiso nunca? Entonces, con esto le doy la palabra al doctor Sami para que nos cuente. Ya vimos la posición desde el ejercicio del derecho, desde el otro lado de la baranda, decimos acá, ahora desde el juzgado, desde el juez, desde la magistratura. ¿Cómo ha sido tu experiencia en Brasil? Bueno, primero yo pienso que para que vosotros que no conocen cómo funciona la dinámica de las constelaciones, que puedan conocer mejor, podemos hacer una pequeña práctica, un pequeño ejercicio. ¿Quieren hacerlo? Entonces, las órdenes, ellas ocurren en todas las familias, con nosotros. Es la mejor forma de sentir, de percibir cómo actúan las órdenes sistémicas, es en la propia vida, el propio cuerpo. Todos nosotros somos hijos de un padre, una madre, y sabemos de alguna manera, consciente o no, cómo funciona la dinámica de la exclusión en la familia y cómo un hijo se siente cuando hay una exclusión. Toda la gente excluye de alguna forma, porque se considera mejor que el otro, porque su cultura es mejor. Una pareja, cuando llega un hombre o una mujer, cada uno de una cultura, de una religión, de una clase social, con costumbres propios. Entonces, hay algún nivel de rechazo de lo que viene del otro. Esa es la origen de los conflictos, y así es que se desarrolla el amor, cuando se aprende a convivir, a ampliar el corazón con la verdad de uno, con la verdad de otro, con los valores de uno, de otro. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Quién quiere hacerlo? Por favor, les pido que cierren los ojos y que miren a sí mismo cuando era un niño, una niña. Tú, un pequeño niño, una pequeña niña. Y procura sentir en su cuerpo cómo es la sensación, cómo se siente este niño. Respira 2, 3 veces para entrar en contacto con la sensación corporal. Sale de la mente, que la mente engaña con muchas explicaciones. Apenas siente cómo es el corazón, el cuerpo de este niño. Ahora, tú, niño, miras a tu padre y tu madre. ¿Cómo tú sientes mirando a los ojos de tu padre y tu madre? Entonces tú recuerda cuando tu padre te dices, tu madre no es buena. Lo que viene de tu madre no sirve. ¿Cómo se siente el niño? ¿Qué pasa en el corazón del niño? No importa lo que tu madre has hecho. Lo que importa es lo que siente el niño cuando esto pasa. Y lo que pasa cuando tu madre te dices, tu padre es malo. Tu padre no es un buen padre. ¿Cómo se sientes? ¿Sientes vontad de quedar más próximo de tu madre? ¿Te sientes más seguro? ¿O te sientes más frágil? ¿Sientes más vontade, más fuerza o menos fuerza? ¿Qué pasa con el corazón del niño? Entonces, esto es lo mismo que pasa en las acciones de divorcio, por ejemplo.
casi todas tienes alguna dinámica de este tipo. Ahora el niño mira tu padre, tu madre, y ellos se miran uno al otro. Y tu madre dice a tu padre, para mí fue muy doloroso. Lo siento mucho. Tú eres muy importante para mí. ¿Cómo se siente el niño cuando la madre dice al padre, tú eres muy importante para mí? Y el padre dice a la madre, lo siento mucho por nuestras peleas. Yo te amé mucho. Lo siento mucho. Yo quedo alegre, me alegro que tenemos hijos, que tú seas la madre de mis hijos. ¿Cómo se siente el niño? Y cuando la madre mira al hijo, y te dice, esto es el padre cierto para ti. Yo le bendigo si tú miras a él como tu papá, si tú tomas a él como tu padre. Las dificultades que yo tuve con él son de los grandes, no te pertenecen. Tú eres solo el niño. Él es un buen padre para ti. ¿Cómo se siente el niño? ¿Siente voluntad de quedar más próximo de la madre o de afastarse? El niño se siente voluntad de estar más próximo del padre. Y si el padre dice al hijo, esta es la madre cierta para ti. Yo la elegí. Los problemas que yo tengo con ella son de nosotros dos. No te pertenecen. Tú eres solo el niño. Tú eres un buen niño de una buena madre. Entonces, el niño, ¿cómo se siente? ¿Perciben? Pueden abrir los ojos. Gracias. Es un pequeño ejercicio típico de constelaciones. En constelaciones hacemos con representantes para cada uno. Un representante para la madre, representante para el padre. Y podemos mirar lo que hay detrás en otras generaciones, lo que pasó antes, que fez con que cada uno sea así como es. Pero un ejercicio como ese puede evidenciar a cada uno lo que pasa cuando uno rechaza el otro en la vida del hijo. Esto es la origen de las repeticiones, porque es la exclusión. Si un padre dice al niño, tu madre es mala, el niño se afasta de la madre y se afasta del padre también. En la razón, él puede repetir lo que está escuchando, pensar que es correcto, pero en el alma se afasta, porque no se siente visto, no se siente mirado como es, no se siente reconocido en su verdad de ser hijo de este padre y de esta madre. Entonces, cuando yo percibí que se tratan de órdenes, de leyes sistémicas, yo percibí que tenían que estar en el derecho. El derecho tiene que reconocer estas órdenes, tiene que estar dentro del derecho. Por esto que empecé a hablar en derecho sistémico. Es el derecho con la presencia, con la luz de las leyes sistémicas que rigen los relacionamientos. Entonces, pasé a interpretar, a mirar las normas jurídicas con base en las dinámicas sistémicas, en cómo las leyes sistémicas actúan. Y es magnífico para trabajar con cuestiones de alienación parental, por ejemplo, porque uno percibe que si habla mal del otro, está haciendo mal para el hijo.
Sí, sí. Y si habla bien del otro, está haciendo bien para el hijo quiere se aproximar. Si yo hablo bien para mis hijos, de la madre de ellos me aman más porque se sienten vistos. Y así ocurre también con cuestiones criminales. Un adolescente violento, si yo miro a él y digo, tú eres un buen niño, tú estás repitiendo por amor algo que tu padre ha hecho. Entonces hay un sentido. No está correcto, pero hay un sentido. Si yo miro el sentido, yo puedo tener una actitud que sea conforme a este sentido y puede dar un sentido para la decisión o para la conciliación. Bueno, quiero mostrar algunos resultados, algunas estadísticas que tenemos con ese trabajo con constelaciones en el tribunal. La presentación, por favor. Empecé a hacerlo en las audiencias y después en ámbito colectivo, con 50 parejas y que estaban se divorciando. Y obtuvimos estos resultados en el inicio. Cuando ambas las partes estaban en las vivencias de las constelaciones, no se necesita constelar, hacer una constelación para cada uno. Hacemos una explicación de cómo actúan las leyes sistémicas, un ejercicio como este, que hicimos, pero un poco más largo, más detallado, y una constelación o dos o tres con quien quiere hacer la constelación, con quien quiere se exponer, pero no necesita hablar detalles, no hay conflicto en la constelación, no hay pelea, es solo miramos con pocas palabras. Entonces, este es el resultado. Cuando ambas las partes participan es una charla vivencial con ejercicios de constelaciones. Entonces el índice de acuerdos fue impresionante. Y esto ganó impacto en la media. Entonces mucha gente de la justicia y abogados empezaron a estudiar las constelaciones y el derecho sistémico. Y ahora nos tenemos algunos cursos de posgrado en Derecho Sistémico en Brasil y el próximo, por favor. Algunas decenas de juicios de tribunales haciendo constelaciones con resultados semejantes. Sí, el próximo. Entonces, en entrevistas, las personas dicen o cuánto que la calidad de sus relacionamientos ha mejorado. Entonces, más que un resultado en el proceso, nós habemos visto que los procesos no se repiten en el mismo grupo familiar, se mejora el relacionamiento. Entonces, así, 95% de las personas han dicho que mejoró su relacionamiento con los hijos. No estaba peleando con los hijos, estaba peleando con la pareja, la expareja, pero se ve la mejora con los hijos. 77% mejoró la conversa, la conversación por la guarda con los hijos. Entonces no se necesita casi más de juez, de abogado, porque las personas se comprenden, pueden se comunicar mejor, con más comprensión. 59% dice que la constelación facilitó el acuerdo. Y así por delante. 71% dice que mejoró el relacionamiento con la otra parte. Esta columna de la derecha es en la vara criminal, trabajo con violencia doméstica. Entonces también obtuvimos índices muy significativos. Después, otros jueces hicieron otras experiencias con violencia doméstica, trabajando solo con los hombres, solo con las mujeres, con resultados mejores, sin reincidencia. Es impresionante, porque los hombres perciben por qué que están siendo violentos y perciben también los impactos de su violencia. Pueden mirar un hombre que está emaranhado, involucrado con sus cuestiones del pasado. Él se relaciona con una mujer, pero estás con el corazón conectado a su padre, su madre, su abuelo, con muertos de su sistema familiar. Él no está mirando a la mujer, no está mirando las consecuencias de sus actos y repite.
Pero si esto queda claro, entonces él mira a la mujer y mira, ahora yo miro lo que yo he hecho, y lo sientes. Y las mujeres también perciben por qué se dejaron envolver en aquella situación. Y se quedan más fuertes para ser mejor, para un nuevo relacionamiento o para mejorar el mismo relacionamiento. El próximo, por favor. Aquí es un cuadro con las comisiones de derecho sistémico en los colegios de abogado de Brasil. Entonces ahora son más de 130 colegios de abogados por Brasil que estudian el derecho sistémico, que tienen una comisión haciendo constelaciones con sus clientes entre sí para mirar mejor sus procesos, para mejorar su relación con los clientes y su efectividad en el trabajo. Entonces, no es algo que solamente funciona en un lugar, es algo que está se espalhando con mucha efectividad. Hay resistencias, es claro, hay los que no piensan que esto no es el rol de la justicia, pero yo creo que la justicia no adelanta solamente mirar al pasado y juzgar lo que fue hecho en el pasado, sino mirarnos ahora, el presente y el futuro, para dónde estamos yendo, dónde que mi trabajo está facilitando para que algo quede mejor para las personas. No adianta yo juzgar lo que fue hecho, lo que todos hicieron en el pasado y las dinámicas se perpetuaren. Entonces, esto que quien está comprometido con la efectividad mira la importancia de esta herramienta. El próximo, por favor. Aquí más algunas estadísticas de otros jueces, de otros tribunales con sus experiencias, sus pesquisas, cómo que las personas se sintieron después, durante de la constelación. Digamos que no son todos que se sienten bien, pero es la gran mayoría se sintió bien. La mayoría mejoró, 70% mejoró su relacionamiento con la otra parte. 55% mejoró su relacionamiento con su propia familia. El próximo, por favor. Los efectos sentidos por las personas de la constelación en la justicia. 85% sintió que como algo positivo. Sobre el tema que fue objeto de la constelación, 72,5% sintió que mejoró su condición emocional sobre el tema de la constelación, el tema del proceso. Entonces, no es un trabajo directamente con lo juzgado, con cómo yo voy a juzgar, pero las personas se sienten mejor para el proceso fluye mejor. No hay tantos incidentes, no hay tantos descumplimientos y bueno, el tiempo está. Después vamos a hacer más una práctica para que vosotros puedan conocer un poquito más. Sí, algunas fotos. Voy a mostrar algunas fotos para que puedan mirar. Próxima. Próxima. Sí, aquí son algunas posibilidades de actuar con constelaciones. No son solo para el ámbito familiar, pero se puede usar dentro de la mediación, dentro de la conciliación, promoviendo conciliaciones profundas y duradoras. Testar resultados de una decisión. Mi decisión, ¿qué impacto se va a tener en la vida de las personas? Estoy mirando todo el campo, todos los envolvidos. Encontrar la mejor solución para guarda, adopciones, cómo hacer con que la adopción sea bien sucedida. Interdicciones, ¿quién va a cuidar de las personas que necesitan de cuidados? Medidas con jóvenes, con niños. Instrumento para la justicia restaurativa, para encontrar el equilibrio más adecuado en la restauración. Ejercicios sistémicos. La próxima, por favor. Aquí son fotos de las constelaciones que hacemos en la corte, con reconciliación. Puede pasar. Aquí es un trabajo en una institución, un orfanato, que hicimos constelaciones para mirar si los niños podrían volver a sus familias de origen o si tendrían que ser encaminados a familias sustitutas, a adopciones, y fue riquísimo. Encontramos
buenas soluciones que no se estaban viendo, no parecían imposibles. En el área criminal también, yo tendría muchos ejemplos para hablar de casos de personas que estaban siempre involucradas con crímenes y después de una o dos constelaciones volvió a su familia y encontró un empleo y largó inclusive largando el vicio. Sí, esto es. Gracias a todos. En este momento despedimos a quienes nos han acompañado hasta aquí por seguimiento, por la página web de la Corte y nuestras redes sociales. Los esperamos nuevamente a las 12:30 de la tarde en nuestros medios digitales. Nosotros en